nombre es Rey López y este es mi video testimonial acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi ministerio. Me acompaña en este video un amigo y también pues hermano de la iglesia, es Maximiliano, ya tal vez algunos lo conozcan. Y bueno, entonces, brother, cuéntanos acerca de qué experiencias en otras culturas o en ambientes urbanos que no sean a los que tú estás acostumbrado has vivido. Mi primera máxima misión fue ya hace un buen rato, ya casi, creo que van a ser casi 7, 8 años de que fue mi primera máxima misión. Fue en Villabuelos, en Talapa, y recuerdo vi a gente que tenía que dormir en casitas de cartón, las casas estaban casi cayéndose y realmente me abrió mucho el corazón para poder saber que hay gente que sufre mucha necesidad y sobre todo la necesidad de Dios es bastante también. Sí he vivido momentos aquí dentro de Chiapas, ¿no? Tenemos Máxima Misión Villamorelos, Soyatitán, que también fue otra de las experiencias que he visto en mi vida, de las mayores bendiciones. Y pues acá, trabajando también en la ciudad en el Jobo, donde teníamos una misión, 3 de marzo, que es otra de las colonias que más me ha impactado, 3 de marzo. Muchos no conocen ni dónde es 3 de marzo, pero es un lugar realmente muy pobre, realmente es una zona donde era una zona de basurero y que poco a poco fue evolucionando, transformándose y ya pues ahorita es una colonia, pero pues si tú ibas hace 5 años, 6 años, ibas a ver que no era un lugar muy agradable. Y en el urbano, creo que es las experiencias que me ha tocado vivir muy fuertes. Participamos en el movimiento urbano y pues a eso se dedicaba. Dentro de una ciudad yo nunca había ministrado. Era como que algo diferente, evangelizar a homosexuales, evangelizar a prostitutas, evangelizar a personas indigentes que no huelen bien, ¿no? O personas que se encuentran en un estado pues, de drogadicción. ¿Te acuerdas? No sé si estuviste con nosotros en el Parque Central, al chavo que estaba bien drogado y nos llegó a hablar y platicamos. Pero sí nos enfrentamos a situaciones no tan cómodas pues para evangelizar, ¿no? Y tú lo viste, que estuvimos cuando fuimos a evangelizar a los homosexuales, ¿no? Que hasta con miedo, pero de que nos iban a hacer algo, ¿no? Pero pues estábamos ahí. Y fue la de las experiencias más hermosas que hemos tenido y de las bendiciones más grandes. ¿Podrías comentar algo acerca de algún error que hayas cometido en algún evento y que te haya llevado a algún aprendizaje? Tenía muy poco tiempo de reingresarme a la iglesia y me dan, bueno, Dios pone en las mentes del ministerio de JNI entrante y me nombran secretario de evangelismo. Entonces, a mí en ese tiempo me toca una transición donde la iglesia estaba trabajando en una misión, pero fuera de Pichucalco. Y eso así como que me ponía un poco de jaque, ¿no? Yo estoy llegando a la iglesia, apenas tenía poco tiempo de estar frecuentemente en la iglesia. Y aparte de evangelismo, pues, y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Comencé a hablar con las personas que conocía yo que ya habían estado. Y bueno, logramos hacer una máxima misión, gracias a Dios. Y recuerdo que de los días que estuvimos ahí, durante el primer y segundo, el primer día, pues fue el emocionalismo, ¿no? De que todos llegamos a la máxima. Pero cuando ya vimos las cosas serias y comenzaron a ver estos pequeños detalles donde yo no tenía comunicación con mi equipo de trabajo, de hecho, hasta me duele decirlo, ¿no? Pero varios chicos se fueron al segundo día. Y fue así como que algo a mí me pegó. Y me recuerdo que Giovanni, que era mi presidente de JTI, me lo dijo, oye, se fueron 2 chavos, ¿qué está pasando? Sí, le comencé a decir, ¿no? Y le platiqué realmente cuál fue mi error. Me dijo, no, pues no debe ser así. Entonces, a partir de ahí comencé a cambiar, ¿no? Comencé a reunirme en las noches por mis líderes, platicamos cómo estaba la situación, porque el primer día cada quien hizo planeamos aquí, llegando allá, cada quien ya, según yo, para mí todos sabían qué teníamos que hacer, y al final fue un error, ¿no? Nadie sabía ni qué hacer, al final yo estaba por un lado, ellos por otro, y realmente aprendí eso, de que dentro de un liderazgo tienes a más líderes a tu alrededor, y debes depender de ellos fuertemente para que las cosas se Claro, cada parte te va forjando, ¿no? Más partes de tu vida, ¿no? Y eso mismo va haciendo como que más personas vayan tomando en cuenta
le dedicamos más tiempo. Recuerdo que con Sabri le dedicamos mucho tiempo al enfoque de misiones, ¿no? Y los martes y los domingos nos enfocamos a los énfasis de misiones, nos aprendíamos las historias bíblicas, ¿no? Las historias, perdón, de misioneros para compartirlas en la iglesia, y fue el momento donde toda la información que recabábamos la decíamos, ¿no? Y como en ese tiempo fue el año que fuimos al COM, ¿te acuerdas? En el COM de Paca, veníamos lleno de esa información y lo compartíamos. Ese fue el MNI. En JNI, como ya te dije, pues participé como secretario de evangelismo, después como secretario de misiones, y durante esos 2 años fue donde participó en varias máximas misiones, ¿no? Tanto locales como fuera, de zona y de distrito. Dentro de esos 2 años que estuve como secretario, fue donde realizamos la máxima misión de Pichucalco. Estuvimos apoyando la misión 3 de marzo, ¿no? Entonces, sí, realmente en JNI fue donde más desarrollé acerca de evangelismo y sobre misiones, fue donde más me desarrollé. Y porque ahí comencé a conocer gente que realmente me ayudó, ¿no? Y fue donde comencé a participar ya en zona, en distrito, como el campamento anterior que tuvimos, ¿no? Donde también estuvimos en la máxima misión. Bueno, también ahí estuve participando. Y gracias a Dios, JNI fue la puerta donde comencé a enfocar más acerca de mi llamado. En MIET, pues bueno, fui maestro, ya sí fui maestro de párvulos, de principiantes, de adolescentes. No he sido maestro de jóvenes, fue el único que no he llegado porque pues es casi mi misma edad, pero pues no he tenido la posibilidad de estar con ellos. Pero sí de párvulos y de principiantes, de adolescentes, que creo que fue la etapa más difícil de maestro. Ser maestro de adolescentes fue una etapa difícil, ¿no? Saber qué quieren los adolescentes, pero fue una etapa muy bien. Y pues bueno, dentro de todo esto también, hace 3 años que inicié mis estudios en el seminario, y eso me abrió también otra puerta, ¿no? Que es algo que yo no había practicado, que yo no había tenido mucho. Porque he evangelizado, he discipulado, pero predicar también eso no lo había hecho. Y cuando entré al seminario me abrió esas puertas, ¿no? De pararme delante de un púlpito y predicar, expresar lo que se estudia y poderlo dar a la iglesia. Entonces, eso también me ayudó mucho, porque comencé a recibir llamadas de otras iglesias, ¿no? Que querían que fuera a predicar, que expusiera los temas. Aquí en mi iglesia también era el de los martes o de los miércoles, venir a exponer los temas, pero gracias a Dios me ha enseñado, ¿no? Y me ha dado la posibilidad de compartir su palabra en otras iglesias, ¿no? En otras iglesias. Y pues bueno, yo creo que es las posibilidades, ¿no? Y de entre todo eso, pues es lo que me ha ayudado a crecer, ¿no? Bueno, ya nos comentaste acerca del trabajo que tú has tenido dentro de la iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuentas algo más personal? Algo acerca de tu conversión. ¿Cómo fue que te convertiste? Bueno, fíjate que hay una historia. Bueno, todos tenemos una historia atrás. Mi historia es también algo que me ha enseñado muchas cosas. Recuerdo, yo tenía 8 años cuando mi papá se fue de la casa. Recuerdo que mi hermano tenía como unos meses de nacido cuando mi papá se fue de la casa. Recuerdo que mi mamá estaba en un momento donde la depresión fue tremenda, pues, o sea, un impacto de que, pues, un abandono, pues, con 2 niños. Pues yo estaba muy grandecito, pero mi hermano estaba pequeño, ¿no? Y me tocó la parte difícil de ver a mi mamá sufrir por esa necesidad, ¿no? Recuerdo que la hermana Enriqueta, es una hermana que vive enfrente de nosotros, en la casa de enfrente, la comenzó a invitar a la iglesia. Y precisamente ella venía aquí a la segunda. Y comenzamos a asistir constantemente a la segunda. Bueno, pasa un buen tiempo y creo que comenzamos a asistir a los campamentos y todo, ¿no? Pero pues al igual, yo venía con esos traumas de mi infancia, apegados a que pues era adolescente y realmente era muy rebelde en mi casa. Y aparte, pues, ya un adolescente que gana su propio dinero, pues, ¿qué más le piden, no? Entonces, me invitan a un campamento tenía yo como 16 años, o menos, sí, a los 16, a un campamento donde no debería de estar porque era un campamento de adolescentes. Pero me fui y sí me aceptaron y entré, ¿no? Y dentro del
campamento pasaron muchas cosas en mi vida. Recuerdo que los predicadores principales era el hermano Carlos Mendoza, el hermano Ricardo, que era de aquí de la segunda, el hermano Silvestre, eran los predicadores que estaban en esa noche. Y realmente no recuerdo quién estaba predicando, no recuerdo quién estaba, realmente yo no recuerdo quién, pero sí recuerdo que el predicador invitaba que no es, yo pensaba que para estar bien con Dios pues había que estar más grande, ¿no? Que solo los hermanos grandes podían estar, no un joven o un adolescente o un niño. Pero esa noche el predicador decía que no, que los jóvenes también podemos aceptar al Señor y que, bueno, recuerdo más o menos la predicación y que decía que los jóvenes son el sostén de la iglesia, son los que van adelante de la iglesia y que son los que van a quedar, ¿no? Para otras generaciones. Y hablaba mucho sobre eso y llegó el momento de una parte de la predicación donde realmente tocó mi vida, donde el predicador decía, ¿no? Que muchos de los jóvenes también no aceptamos al Señor porque tenemos cosas ocultas, tenemos pecados ocultos que no creemos así. Y me tocó realmente una espina en mi corazón porque recuerdo que en ese tiempo estaba mal influenciado por los amigos. Recuerdo que pues era mi etapa de la secundaria y estaba mal influenciado, ¿no? Donde todo era bonito para mí, pero para Dios no lo era. Así que me pegó en los puntos más cruciales de mi vida y fue donde yo sentí que debía arrodillarme ante el Señor y quería pasar al púlpito. Y recuerdo bien la escena donde era de los típicos jóvenes que se sientan hasta atrás y que allá, porque allá sí está buena la plática. Pero en ese día, desde donde estaba, pasé y me recuerdo que me arrodillé cerca del altar. ¿Te acuerdas? El Manaín tiene su ahí exactamente me arrodillé, casi en la puerta derecha. No sé si te acuerdas, si no es así. En esta parte hay una puerta, un ventanal. Ahí estaba yo porque era la parte donde cuando terminaba el culto salía corriendo pues al cuarto. Ahí nada más estaba. Pues, entonces ahí me sentaba. Pero esa noche ahí mismo recorrí y me acerqué y me arrodillé y le pedí perdón a Dios por lo que había hecho, por mis pecados, porque realmente no estaba haciendo las cosas bien. Me arrodillo, acepto al Señor y realmente lo único que recuerdo es que mi pastor, en ese tiempo el hermano Ricardo, llegó y tocó mi hombro y comenzó a orar por mí y comenzó a hacer una oración a mí, para mí. Y en su oración decía que si Dios me tenía ahí, decía, Señor, yo sé que tú tienes a este joven aquí porque algo grande vas a hacer con él. Y eso es lo único que tengo presente hasta ahorita. Y a partir de esa oración mi vida cambió totalmente. Y después de tu conversión, bueno, es un largo proceso de cambios y todo eso, ¿no? Y cada proceso te va llevando a la santificación. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de eso? Mira, es difícil porque tú sabes que, bueno, una, somos jóvenes, dos, estar bien con Dios en nuestra etapa, ¿cómo cuesta? ¿No? Y estamos rodeados de un mundo donde nos rodean y nos pegan todos. Pero sí ha sido difícil, no te puedo decir, así que fácil ha sido estar leyendo mi Biblia, estar constante en oración, no tener malos pensamientos, no ha sido fácil. Pero sí recuerdo un punto muy importante en mi vida, donde fue lo de mi bautizo. Yo creo que un momento muy bonito en mi vida, pero el proceso fue difícil. Recuerdo que estábamos en un GAP, y que era mi casa. Te digo, desde los 16 años algo comenzó a cambiar en mi vida, pues digo, Dios me comenzó a mandar todo. Y cuando yo había aceptado algo en mi casa, ¿no? Y comenzamos a hacer un GAP, todo. Y precisamente en ese momento, durante las sesiones, hubo un día que yo invité al pastor y le dije, pastor, mire que llegaron nuevos jóvenes. Yo todavía estaba en ese momento, ¿no? de conocer más a Dios y todo. Ya era secretario de evangelismo y por eso hacíamos el GAP en mi casa, porque bueno, tenía que poner el ejemplo, ¿no? Pero ese día, no sé, era algo diferente. Llegó el pastor y yo quería que él predicara porque estaban llegando nuevos jóvenes y no solamente jóvenes, estaba llegando también una familia.
realmente mi gap se convirtió, en vez de pasar de ser jóvenes a tener familia, pues una familia ahí. Y yo quería que mi hermano llegara, pues porque era adulto, con otro adulto, pues no era un joven dando una clase para un adulto. Y al final fui yo el que salió diferente. Recuerdo, brother, que estábamos así, el pastor estaba a mi mano izquierda, estaba otro hermano, mi hermano, mi mamá, brothers de aquí de la iglesia. Y recuerdo que yo estaba a un hermano, a una persona del hermano del pastor. Pero la predicación me llegó tanto que si estuvieran todos aquí y te contaran cómo fue, realmente yo lo único que recuerdo, brother, es que cuando terminó la predicación me tiré al piso llorando. Y algo que pasó fue que yo no había entendido qué es humillarse delante de Dios, y mucho menos con la gente. Y esa tarde yo me arrodillé y comencé a confesar mis propios pecados. Eso fue algo que yo nunca había tenido por pasar por mi mente, que tenía que confesar mis pecados. Comencé a confesar todos mis pecados, las mentiras que había cometido. Como estaba en la adolescencia, y te soy sincero y abiertamente todo, o sea, confesé que había visto pornografía, ¿no? Y todo eso comenzó a ser diferente. Realmente yo tenía miedo porque no sabía cómo iban a responder mis amigos, mi hermano, mi mamá. Pero me arrodillé, yo tenía la necesidad de arrodillarme y comenzar a decir todo lo que había hecho, confesar realmente cómo me sentía. Y así como estaba arrodillado, no me importó, me arrodillé y comencé a gritar, a pedirles perdón a todos, a mi mamá, a mi hermano, y comencé a decir todo lo que había hecho. Y recuerdo que mi temor realmente se convirtió después en una gran paz, porque recuerdo que lo que hizo mi pastor fue decir: Freddy, párate. Me paré, y en cuanto me paré, la primera que corrió fue mi mamá, me abrazó, después mis amigos, y al final me rodearon y terminaron orando por mí. Realmente es una de las experiencias que yo he tenido sorprendentes en mi vida, donde realmente sentí una paz. Te digo, no ha sido fácil, porque también no quiere decir que no he hecho cosas, ¿no? Pero fue un momento muy difícil, digo, de expresar todo, no es fácil decir. Al poco tiempo fue mi bautizo, me bauticé, y bueno, entré en la clase de discipulado, y después porque el hermano Ricardo me invitó, me dijo: pues Freddy, has hecho algo que nos sorprende a todos. Y yo creo que ahí fue donde me invitó, ¿no? Me dijo: pues ahora es hora de que comiences a ver otra cosa. Y me dijo: ¿qué? Y ya me comenzó a platicar acerca del discipulado, de las clases de discipulado. Entré a las clases de discipulado, y 6 meses después, pues gracias a Dios me dio la bendición de bautizarme, ¿no?, en la fe cristiana. Y bueno, a partir de ahí comencé, creo que fue el momento más importante de mi vida, ¿no?, donde Dios realmente tocó mi vida. Y pues te digo, no es fácil, porque a pesar de eso, no es fácil seguir luchando, pero pues sí se puede también, ¿no? Sí se puede. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que ha pasado en mi vida, conocer a Dios. Continuando con la entrevista para ser candidato a Génesis, considero que Dios me ha preparado, tanto en el campo como en un salón, para servir. Desde que Él me llamó, me ha puesto en lugares donde he experimentado su amor, su gracia, y sobre todo su perdón y su salvación. Mi contribución a Génesis sería todo mi ser. Pongo en las manos de Dios y pongo a disposición de Génesis mi juventud, mi carrera y la experiencia que Dios me ha dado en el campo o en un salón para servirle. Desde que Él me llamó, no ha dejado de prepararme. Y pongo todo eso en las manos de Él y a disposición de Génesis. Y claro, estoy dispuesto a adaptarme y aprender de otros líderes. Mi llamado fue hace muchos años, pero ese llamado se completó también escuchando a otros líderes, conociendo sus experiencias y conociendo cómo Dios ha obrado fuertemente en ellos. Y por lo tanto, estoy en toda la disposición
y comprometerme a aprender nuevos idiomas, no sé, nuevas lenguas o nuevos dialectos. Estoy dispuesto a comprometerme en ese sentido, a tomar un tiempo de responsabilidad, un tiempo de aprendizaje para que yo pueda servir al 100% en la obra del Señor. Considero que Dios me ha puesto en campos difíciles, campos donde tengo que convivir con gente que tiene ideales diferentes a los míos. Y hasta este momento no se me ha dificultado la manera de estar con ellos, no se me ha dificultado las conversaciones. Claro, hay momentos en los cuales me siento confrontado y también ellos se sienten confrontados, pero no se me hace algo tan negativo. Al contrario, sé que ellos se van dando cuenta de quién soy, de cómo soy, y eso es una gran bendición. Sé que iniciar una conversación no es fácil, pero gracias a Dios Él me ha permitido que en mi trabajo tengo que convivir con personas que no conozco, tengo que comenzar conversaciones de cero, conversaciones donde realmente yo no conozco a la persona. Y yo creo que lo fundamental es tener un respeto hacia otra persona, saludarlos con respeto, y es de la manera como se inicia una conversación, con un saludo cordial y sobre todo analizando a la persona. Yo creo que esa es la parte inicial de una conversación. Y si no, hay otras maneras u otras estrategias, platicar de cómo está el clima, de cómo ve el país, de cómo sabe el café. Creo que son cosas con las que se puede iniciar una conversación. Sé que llegará el momento donde tenga que estar en un territorio hostil, donde me encuentre tal vez sin ningún recurso. Por lo tanto, iniciar la obra será una tarea difícil. Creo que las cosas que uno debe de hacer es, como primer lugar, buscar un empleo, cómo sustentarte y cómo sustentar la obra. Sea el empleo que sea, Dios nos ha llamado a servir y estoy dispuesto a trabajar, a emplearme en lo que sea necesario para continuar su obra. Como segundo paso, creo que el primer paso me dará las pautas para comenzar a conocer la gente, comenzar a conocer el territorio, saber sus ideales, sus necesidades. Y como tercer punto, poner toda esta información en las manos de Dios y que Él sea el que me guíe en qué punto debo enfocarme. En este punto, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sé que si Scott está viendo este video, él sabe un poquito más de mi familia, sabe la situación en la que o las situaciones en las que hemos pasado. Pero desde que ellos se enteraron que iba a ser o que estoy en el proceso para ser candidato a Génesis, ha sido una gran bendición. Saber que mi familia me apoyará fuertemente. Y tal vez no económicamente, pero sí en oración y en amor. Mi iglesia, desde el día que tomé mi llamado, no me ha dejado. Mi iglesia ha sido un sustento muy fuerte para mí. Aquellos hermanos que se han acercado a mí para decirme una palabra, para darme un recurso económico, para seguir apoyándome. Agradezco a esos hermanos que se han esforzado. Agradezco a mi iglesia porque sé que mi iglesia me sigue apoyando. Y claro, me comprometo con ellos a que no desperdiciaré el esfuerzo que ellos harán en mí. Así que cuando regrese, traeré cuentas a mi iglesia. Y no pienso defraudarlos. Y gracias al apoyo de mi iglesia es como yo he llegado hasta este punto. Gracias a mi iglesia he aprendido muchas cosas. Es donde Dios abrió tantas puertas, donde he visto milagros y sobre todo he visto derramarse bendiciones para que la obra continúe. Muchas gracias y deseo ser candidato a Génesis. Quiero servir en Génesis. Quiero servir a Dios. Mi nombre es Silvestre Vázquez Pérez.
Actualmente soy pastor de la iglesia de Nazareno, segunda en Tuxtla. Tengo el honor de conocer a Freiby hace aproximadamente unos 3 años más o menos. Considero que es un buen muchacho, que está entusiasmado, está feliz de poder participar en este proyecto de Génesis, de ir como misionero voluntario a predicar la palabra, a enseñar a otros acerca de Cristo. Estamos contentos también como pastor, como iglesia, de que él pueda ser parte de este proyecto y de seguro que lo recomendamos para las tareas que sean necesarias, y estaremos dispuestos también como iglesia a apoyarle en todo lo que sea necesario. Gracias a ustedes por su aceptación en este proyecto y esperamos que pueda ser de gran utilidad para la iglesia, para el reino y para las personas donde tengan que servir al Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Saludos desde la oficina del Distrito Sur de México. Me es grato compartir acerca del hermano Freiby Eberto López Juárez, miembro de la Segunda Iglesia del Nazareno aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tengo el gusto de conocerlo desde hace 3 años y he notado que es un joven entusiasta, comprometido, responsable. Y no solamente es responsable en el área espiritual, en su iglesia lo hace bien, en su iglesia local, cuando se le pide participar a nivel zona lo hace, o a nivel de distrito. También he notado que es responsable en su casa, en su trabajo. Tengo noticias de que su familia está de acuerdo con la decisión de servir como misionero voluntario en el proyecto Génesis. La iglesia local en la que él es miembro también tiene la expectativa de apoyarle. Así que nosotros como distrito queremos también apoyarle tanto espiritualmente como financieramente. Promoveremos la oración y el apoyo misionero financiero alrededor del distrito. Teniendo esto en cuenta, no tengo entonces la menor duda de recomendarlo para que él sea un candidato como misionero voluntario en el proyecto Génesis. Estoy seguro que Dios usará en grande manera a este amado hermano nuestro. Dios les bendiga. Hasta pronto. Te abandonei, te carreguei no colo tantas vezes. Você não estava sozinho, joelhos clamavam por você. Amor, você não sabe